Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde, con mucha información, porque atención, preparan medidas económicas para frenar la salida de dólares, la pérdida de dólares del Banco Central. Ahora vamos a contar, reunión ayer entre Martín Guzmán, Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, y Daniel Scioli, que asume hoy a las 6 de la tarde como nuevo ministro de Desarrollo Productivo, nuevo ministro de la Producción. Y estuvieron reunidos para ver cómo hacen para tratar de administrar los dólares que ingresan a la Argentina y que no se terminen yendo o en el pago de importaciones por encima de lo necesario o también en distintas filtraciones que ocurren con el cepo cambiario. Así que ahora vamos a contar lo que se decidió ayer en esa reunión y cómo el gobierno está muy preocupado con lo que está sucediendo en este momento en el mercado cambiario, porque lo que ha visto es que en los 5 primeros meses del año, también casi 5 meses y medio del año, el Banco Central no ha podido acumular dólares en las reservas y en cambio sigue emitiendo deuda en pesos. Entonces empieza a haber entre los inversores que le estaban prestando pesos al Tesoro Nacional, al gobierno para financiar el déficit fiscal, empieza a haber inquietud de que hay cada vez menos dólares en las reservas y más pesos dando vuelta y eso está presionando sobre el tipo de cambio. El dólar libre en este momento, el dólar blue, sigue en 221 pesos, más o menos el nuevo escalón que ha encontrado en los últimos días. Y los dólares alternativos, ahora vamos a ver, están ahí también. 237. Están oscilando en 235, 237 pesos. Ahora vamos a arrancar con lo que es la noticia del último dato de inflación y cómo esto le pone, y todas las medidas que se van a tomar. Ahora vamos a contar con Zlotnik cuáles son las dos medidas inminentes que van a anunciar y que van a tratar de, como les decía, frenar la corrida al dólar. También se viene una suba de la tasa de interés que ahora va a contar Zlotnik cuándo la van a anunciar y de qué magnitud. Va a ser la más importante en lo que va del año. Son todas medidas de sábana corta, venimos contando, pues son todas disyuntivas que lo ponen al gobierno ante la disyuntiva de enfriar todavía más rápidamente la economía de lo que se está enfriando con la propia inflación o calentar el dólar. Si trata de ponerle algún freno al dólar, ya sea con las restricciones a las importaciones o subiendo la tasa de interés, eso enfría la economía. Eso genera más restricciones, más dificultades para insumos, para producir, y eso genera también, además, algún impacto inflacionario, pero fundamentalmente enfría la economía y lo mismo con la suba de la tasa de interés para que los depositantes en pesos, aquellos que financian vía bonos en pesos al Tesoro Nacional, se queden en pesos y no corran el dólar. Todo eso dispara las tasas de interés activas, las de los préstamos, fundamentalmente préstamo a consumo, encarece el consumo y enfría todavía más la economía, lo que le está enfriando la inflación corriendo por delante de los salarios y todos los ingresos fijos. Bueno, ¿qué sucedió con el dato de inflación del INDEC? 5,1% es el dato que dio a conocer el INDEC en mayo. 60,7% la inflación acumulada en los últimos 12 meses, es decir, que la inflación anual ya corriendo al 60,7%. En los primeros 5 meses del año acumula 29,3%. Ahora vamos a analizar sectorialmente, pero la inflación, como decía, en mayo, el índice de precio del consumidor nacional dio 5,1%. Hubo algunos precios que estuvieron por delante, sobre todo textiles de nuevo, gastronomía, también estuvieron las prepagas y servicios de salud y medicamentos acomodándose por delante. Pero la sorpresa fue que alimentos quedó por detrás, 4,4% de aumento, pero ahora vamos a ver, ojo que en alimentos jugó muy a favor la estacionalidad de una baja muy fuerte de frutas y verduras, pero los precios esenciales de alimentos, lácteos, carne y todo lo que tiene que ver con las harinas, vienen corriendo al nivel de la inflación, incluso un poquito más arriba. Bueno, con este 5% de inflación, ojo que, como les decía, la inflación anual acumulada últimos 12 meses ya está en 60,7%, pero este es el piso del año. Es imposible que este año dé 60% de inflación. La inflación va a ser más alta de 60%,
Y ahora vamos a ver, muy probablemente, si sale todo como dice Martín Guzmán, que hasta ahora ha sido siempre a pecado de optimista en sus escenarios, pero si sale todo bien, podría llegar a estacionarse en 70%. Si no sale tan bien, 70% es el piso para este año, la inflación va a estar por arriba del 70%. Fundamentalmente porque fíjense lo que ha pasado en los primeros 5 meses de este año. Se ha acelerado mucho la inflación en los 5 primeros meses de este año. Y todos los meses que vengan ahora, aun cuando baje la inflación al 4% mensual, es decir, por debajo del último mes de mayo que dio 5,1% mensual, se compara con la inflación de los mismos meses del año pasado, que fueron mucho más bajas. Por ejemplo, junio fue el año pasado 3%, y después agosto estuvo en 2,5%. Todas las inflaciones que vengan ahora, que estén arriba de esos registros, siguen sumando al índice anualizado de inflación. De hecho, la inflación en los primeros 5 meses viene corriendo al 5,28% promedio. Es cierto que en mayo fue 5,1, estuvo por debajo de ese promedio, es decir, se desaceleró, pero esta tasa anualizada da 85%. Si se conservara el 5,3% promedio mensual. ¿Qué tiene que pasar? Esto va a seguir acelerándose. En agosto ya vamos a estar con una inflación arriba del 65%. No es un pronóstico, es una realidad lo que estoy haciendo. Estoy contando lo que va a pasar por una cuestión estadística elemental. El mes que viene, en junio, ya va a estar por arriba del 62% y así va a ir acumulándose últimos 12 meses. En agosto vamos a estar arriba del 65% anual. ¿Qué tiene que ocurrir para que la inflación, que fíjense la curva, ¿no? Estamos en el piso en la época de la pandemia, llegó a 36%, ahora estamos con 60% de inflación. ¿Qué tiene que ocurrir para que una vez que llegue a 70% se estabilice ahí y no siga de largo? Bueno, lo que tiene que ocurrir es que a partir de junio, la inflación, a partir de este mes, baje al 4% mensual promedio hasta fin de año y así puede cerrar el año en 70%. Si no baja al 4% promedio desde junio hasta diciembre, la inflación va a ser superior al 70% este año. Fíjense la proyección en la próxima placa. Lo que les vengo contando, esta es la inflación, cómo viene acelerándose y cómo vienen estos datos que dispararon nuevamente la inflación y pasamos de 50% anual que estaba en diciembre del año pasado al 60% anual que está en mayo. Si la inflación se estanca en 4%, que va a ser difícil, junio va a dar más de 4%, pues ya tenemos todos los aumentos de tarifas públicas, luz y gas, más los aumentos que se han aplicado en este mes de otros servicios, pero si 4% promedio se estanca, es decir, tiene que bajar fuerte la inflación, algún mes puede ser un poquito menos, pero otro mes puede ser 3,5%, por ejemplo, diciembre es un mes de mucha inflación, pero noviembre menos, pero si se estanca en 4%, la curva va a seguir acá, pero se va a estacionar en 70% anual. Esta va a ser la inflación para este año, si sale todo bien como plantea Guzmán. Ahora, en ese escenario, ojo que tenemos muchos precios de la economía que vienen muy atrasados y que todavía el gobierno sabe que tiene que ir actualizando y que hay mucha presión para que los actualice del propio FMI, del propio Fondo Monetario Internacional. Fíjense en la placa siguiente, tenemos 60% de inflación, 60,7% de inflación acumulado últimos 12 meses, pero el tipo de cambio oficial, el dólar oficial, últimos 12 meses subió 25%, menos de la mitad de la inflación. Eso se llama atraso cambiario, es decir, se atrasa y por eso el Banco Central no puede acumular reservas, porque todo el mundo que pueda acceder a los dólares oficiales se tira en palomita a buscar el dólar barato de 120 pesos, el dólar oficial mayorista. Le sacan al Banco Central los importadores, le sacan para pagar deuda al exterior, es decir, todo el que puede acceder a este dólar oficial se desespera por acceder a este dólar. Este dólar corriendo a menos de la mitad de la inflación es algo obviamente insostenible. Esto tiene que ir acomodándose. Ahora fíjense, con un esquema de fuerte ancla del tipo de cambio oficial tenemos 60% de inflación y también hay otros precios que siguen atrás del índice de precios al consumidor que tienen que ir acomodándose. Las tarifas públicas están corriendo al 44% anual, 15 puntos por debajo de la inflación, teniendo en cuenta los últimos ajustes.
Hay servicios privados, telecomunicaciones, internet, telefonía, 36% anual, muy detrás de la inflación. Y hay otros precios que vienen corriendo muy arriba de la inflación. Por ejemplo, precios de autos, 75% anual. Gastronomía, ahora vamos a contar después qué pasó con el tema de gastronomía, corriendo al 77% ese aumento últimos 12 meses. Y textiles, casi 80% anual, el aumento del precio de la ropa en la Argentina, últimos 12 meses, mayo de este año, mayo del año pasado. En ese esquema, por eso les digo, es complejo poder estacionar este año, estacionar el auto de la inflación en 70% anual. Esa es la aspiración que tiene, fíjense, ahora vamos a hablar con Ejamsky, no hay gobierno en el mundo que pueda ganar una elección con 70% anual de inflación, ni con 60, ni con 50. Pero ojo que lo que está jugándose el gobierno en estos meses es justamente la diferencia entre la estabilidad del tipo de cambio y de la inflación corriendo en estos niveles y un escenario más disruptivo, donde si llega a tener en el medio un salto cambiario porque se le amplió la brecha y no acumuló reservas en el Banco Central, estos números de inflación del 70% seguramente pueden ser un piso y ese es el gran riesgo que tiene por delante en los próximos meses Guzmán y Alberto Fernández. Y la sábana corta, porque ahora van a subir 3-4 puntos la tasa de interés para tratar de anclar la demanda de pesos y que no vayan a correr al dólar. Pero eso encarece el crédito, enfría todavía más la economía. Van a restringir importaciones para tratar de acumular dólares en el Banco Central y mostrar que los dólares que ingresan por la balanza comercial se acumulan en el Banco Central, generan algo de confianza. Pero ojo que eso encarece en algunos sectores, impulsa todavía más la inflación y también enfría la economía en sectores que necesitan insumos e importaciones para poder producir más. Está Rodolfo Santangelo, director de la consultora Macrobio. Gracias, Rodolfo, por atendernos, muy amable. Yo sé, Maxi, ¿cómo andás? Buen día. Bien, bueno, ¿cómo estás viendo este escenario? Contamos, se vienen dos medidas fundamentalmente, la suba de la tasa de interés del Banco Central, que probablemente la anuncien mañana mismo, entre 3 y 4 puntos, ahora lo va a detallar Slotnick, y la reunión de ayer entre Guzmán, Pelle y Scioli. Bueno, ahora vamos a contar cuánto, pero poniéndole un tope a las importaciones, quieren bajar fuerte los dólares que pierde el Banco Central vía importaciones. ¿Vos ves un escenario donde el gobierno logra estabilizar de alguna manera la brecha, cambiar las expectativas a partir de junio? Bueno, desde hace varios meses y la última vez que hablamos también, yo te había dicho que lo mejor que podía lograr el gobierno era estabilizar la inestabilidad. Íbamos a estar en un ambiente de inestabilidad, pero con decisiones de política económica, los ponchazos, ver si se podía estabilizar. Hoy estabilizar quiere decir ver si el mercado cambiario sale ahí empatadito, que minimizar la pérdida de reservas, si la tasa de inflación puede dar, qué sé yo, 4 y pico, 5% de inflación, si el nivel de actividad se estanca. Si la pregunta es esa, yo te diría que sí, creo que podemos estabilizar la inestabilidad en un escenario no lineal. Probablemente dentro de 3 meses o 6 meses, vaya a saber, cuando pase algo, cuando entremos en carrera preelectoral el año que viene, haya algún barquinazo, haya algún sofocón. Yo imagino un escenario no lineal con barquinazos recurrentes, porque el origen del problema no es atacado, el origen del problema es el desequilibrio macroeconómico. Lo hemos hablado tantas veces contigo. Un día se refleja en la reserva, otro día se refleja en la inflación. Las medidas que vos me estás comentando, tasa de interés y control de importaciones, es lo mismo que se viene haciendo, casi te digo, de hace un año. ¿Vos ves que la inflación puede finalmente este año, yo decía, es el mejor escenario para el gobierno, estacionarla alrededor del 70%? Sí, sí, menos de 70 no va a dar, menos de 70 hoy es éxito. Vos pensás que cuando la primera vez del año hablamos, yo te decía 60 y pico. Bueno, ya ahora estamos en 70 y pico. Está claro que hubo una noticia adicional que fue la guerra y la suba de los precios internacionales, pero acá esto en el fondo es una cuestión macro. La estadística dice, si diera 4 mensual todos los meses del segundo semestre, da 70 y pico. Así que de ahí no baja ni de casualidad. Y otro punto que vos mencionaste, que es la distorsión de precios relativos. Tenemos distorsión de precios relativos macro, porque cuando vos agarrás todos los ítems, yo te diría todo sube, salvo las tarifas públicas. Aún incluyendo el aumento de junio, la electricidad, el gas y el transporte han quedado notablemente retrasados en el año y en los últimos 3 años.
Más lo del tipo de cambio. El tipo de cambio hoy ya empieza a percibirse un incipiente atrasito cambiario. Es como que 125 no alcanza, tendría que estar en 140 o en 150. Pero lo que es peor, con el crawling P, con la devaluación periódica al 4% mensual, tampoco alcanza. Porque vos pensás que esto empezó el año pasado, con ese error que la política le obligó a hacer al Banco Central, que era devaluar uno mensual, para ver si devaluando uno mensual la inflación convergía al 2 o a menos del 2%, y fracasó. Bueno, hoy están devaluando al 4 mensual y la inflación está al 6. Entonces, tarifas primero y principal, y en menor medida tipo de cambio atrasados. Con lo cual en algún momento la corrección habrá que hacerla. Y te hago la última respecto a la brecha cambiaria, ¿no? Yo decía que lo peor que le puede pasar en este contexto al gobierno es que se le amplíe la brecha cambiaria, que como ocurrió en los últimos días, se le vayan los dólares libres y que se vaya más todavía, ¿no? Los dólares libres, y que eso lo obligue tarde o temprano a ajustar el tipo de cambio oficial, porque en estos niveles de inflación una suba el tipo de cambio oficial, no sé, de 20% para llevarlo a 150 de una vez, como ha presionado varias veces el FMI que quiere hacerlo. Bueno, tampoco sabés qué pasa con la inflación, ¿no? Es un impacto inflacionario, son varios, 2 o 3 meses de inflación al 6-7% de nuevo, y eso te lleva rápidamente a un enfriamiento más rápido de la economía. Pero ¿cómo ves esos dólares libres? No sé si podemos mostrar los números del dólar real, pero parece que el dólar a 220 fuera un dólar altísimo, pero lo cierto es que el dólar de octubre de 2020, cuando se disparó a 195 el blue, traído a valores de hoy, sino ajustado con el tipo de cambio real multilateral, digamos, con la inflación y los tipos de cambio de los países socios, es un dólar de 400. Eso, a ver. Es decir, y el dólar que hubo, no sé, en abril del 2021, cuando mejoraron las expectativas, porque se creyó que efectivamente iban a cerrar con el fondo ahí a principios del 2021, que había bajado a 145, el dólar blue, traído por inflación a valores de hoy, es un dólar de 245. Es decir, que hemos tenido, y el dólar con el cual se inició Alberto Fernández, que era un dólar que supuestamente todavía no se había disparado, a valores de hoy es un dólar de 200. Entonces, la pregunta es si este dólar de 224, que pegó un saltito ganándole un mes a la inflación, porque hasta ahora venía perdiendo siempre frente a la inflación, ¿vos lo ves un piso o un techo? No, 220, 230 es un valor, el valor que nos merecemos tener, no es un valor astronómicamente caro. No es, pues se había quedado 6 meses quieto desde diciembre hasta mayo, estuvo prácticamente en 200, por dar un número síntesis, y la inflación había dado 30% anual. Así que el dólar es el que nos merecemos tener por estos desequilibrios que tenemos. De repente puede estar más alto, yo no voy a hablar de mercado porque no lo sé, lo veo más como un piso que como un techo, aún entendiendo que si se haces una perspectiva larguísima, todavía si vas a viajar al exterior con 220 pesos, el mundo está caro. Quiero decir, este es un dólar de macroeconomía desequilibrada, es un dólar de inflación alta. Si algún día Argentina en el futuro, no con este gobierno, vuelve a tener estabilidad, el dólar va a ser más bajo que el de hoy, sin lugar a dudas. Pero para los 18 meses que nos quedan de transición, yo veo que va a seguir siendo la caja de resonancia de los problemas. Donde te diría, lo peor que puede pasar sería que una brecha, digamos, por arriba del 100%, y fuerce ese ajuste devaluatorio que hasta ahora la política económica no ha querido hacer. Cuando hablas en el futuro, si la cosa se ordena, el dólar tiene que ser más bajo, no estamos hablando de que baje nominalmente el dólar, sino que el dólar vaya por detrás de la inflación, es decir, que hacia... El poder de compra de un dólar sea inferior al de hoy. Claro, que hacia adelante ese dólar de 220 pesos no vaya subiendo mes a mes más que la inflación, sino que vaya subiendo menos que la inflación, que se vaya quedando más atrasado respecto a la inflación. Ajustado por inflación, voy a tratar de hacer futurología, ajustado por inflación, en un nuevo gobierno y con un programa económico más lógico y con un ambiente de estabilidad, probablemente el 220 sea inferior al de hoy en términos reales y el 120 sea superior al de hoy en términos reales. Sí, es decir, un dólar intermedio en términos reales que esté, no sé... Sí, Argentina va a tener dólar único y libre por mucho tiempo. Va a seguir teniendo, no sé si $2 o cuántos dólares.
pero que sea con una brecha menor a la de hoy. Rodolfo, gracias, muy amable. Como siempre está Rodolfo Máximo Santangelo. Ya va a contar Claudio Slotnik qué está pasando con las medidas que vienen del Banco Central con la suba de la tasa de interés, pero fíjense lo que está pasando en este momento en la Cámara de Diputados, donde se están discutiendo varios temas desde el punto de vista fiscal. Pablo. Sí, el principal tema que se va a discutir tiene que ver con los cambios en el monotributo, el alivio fiscal, como plantea Sergio Massa. En este momento están con la parte previa a la sesión, todavía no empezaron a discutirse los temas, están pidiendo un apartamiento en el reglamento de parte del PRO, pero el principal tema que se va a discutir hoy tiene que ver con estos cambios en el monotributo que son parte del paquete de alivio fiscal que está prometiendo o proponiendo Sergio Massa. También hay algunos otros temas menores. Básicamente lo más importante de la sesión políticamente tiene que ver con mostrar que el Congreso está funcionando, porque hay muchas quejas por la falta de funcionamiento del Congreso, donde unos tratan de poner algo y los otros paralizarlo. Bueno, acá están armando una serie de leyes, todos proyectos, o la mayoría, proyectos consensuados. A ver qué dice Milman en este momento, de que está hablando el diputado del Juntos por el Cambio. Las implicancias de este avión, las empresas y su tripulación. El juzgado solo tenía el día sábado un pedido de habeas corpus por el abogado de la defensa. No voy a entrar en los antecedentes del abogado porque si puede litigar, no me importan. Ahora, tuvimos que ir junto al diputado López Murphy a presentar una denuncia en el juzgado para que se realizara la investigación. La Argentina tiene un sistema en el cual se respetan las garantías y los derechos y la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pero si no hay juicio, presidente, no hay inocentes y no hay condena. El gobierno argentino no había hecho la denuncia a pesar de todas las alarmas provenientes de los países vecinos y de agencias internacionales. A ver, bajo con este tema con vos, Florencia, ¿qué está pasando con el tema del avión? Bueno, acá hay una discusión respecto de eso que decía Milman, de si se avisó antes o no se avisó antes de que el avión aterrizara en Ezeiza. El gobierno dice que no. Hoy habló Agustín Rossi y dijo que hay que separar tres cuestiones, que una tiene que ver con la carga, que la carga ya fue entregada donde tenía que ser entregada, que eran autopartes, y que no hay discusión sobre eso. Otra es la tripulación, y dice ninguno de los tripulantes tenía ningún pedido de captura ni ninguna alerta internacional. Y la otra tiene que ver con el avión, y acá está la discusión que se está dando, pero que de todas formas el gobierno dice que no hay tal discusión para dar, y que en todo caso esa sanción de Estados Unidos tiene que ver con el bloqueo que Estados Unidos le hace a Venezuela, y que a partir de ahí las petroleras reaccionaron en consecuencia. Mirá, con la veda del Departamento de Estado, YPF le va a cargar combustible al avión. No, YPF que cotiza en Nueva York le va a cargar. Si llega a hacer eso, tiene un costo, pero económico gigantesco, que no solamente cotiza, sino que está permanentemente buscando refinanciar su deuda en los mercados de capitales. Ese es el argumento de Rossi también, que en ninguna de las petroleras quiere perder sus negocios con Estados Unidos y que de ninguna manera va a hacer algo en contra de esta cuestión. Pero también hay otra mirada para considerar, porque la Argentina, por supuesto que tiene que investigar este delito en detalle, si es que lo hubiera, porque fue víctima de 2 atentados terroristas. Si acá hubiera alguna posibilidad de estar hablando de terrorismo, por supuesto que se tiene que investigar. La Guardia Revolucionaria, además, que decíamos es especializada en inteligencia y tiene en una parte a la Fuerza Quds, bueno, es ahí lo que hay que investigar, si alguno de los tripulantes efectivamente pertenece a ese espacio. Pero la Guardia Revolucionaria entera, no algunos de sus miembros, sino la Guardia Revolucionaria a través de la compañía Mahan Air, que es la que le vende, la compañía iraní que le vende el avión a Venezuela, en realidad a la compañía venezolana que es del Estado venezolano, están en la lista negra, esta lista sancionada por Estados Unidos por supuestos vínculos terroristas, pero hay otra lista que es del estilo, que es de Naciones Unidas. Y la Argentina no se maneja con la lista de Estados Unidos, esta lista del Tesoro de Estados Unidos, porque no es del área de seguridad de Estados Unidos, por eso dice que tiene que ver con el bloqueo. La lista del Tesoro de los Estados Unidos, sino que se maneja con la de Naciones Unidas, lo cual podría, y todavía no lo sabemos, vamos a ver qué dice la justicia, explicar por qué a la Argentina no le aparece ninguna alerta al momento de llegar el avión y sí le aparecen a Paraguay o a Uruguay. Bien, ahora vamos a volver después con ese tema. Contame cuáles son las medidas que evalúa el Banco Central. Bueno, la primera tiene que ver con las tasas de interés. Mañana hay una reunión del directorio del Banco Central
y estaría decidido una fuerte suba de la tasa de interés. Sería la sexta en el año, pero la más fuerte del año. ¿De cuánto? De entre 3 y 4 puntos. En principio la evaluación pasa por ese lado. Mañana el directorio va a tener que tomar la decisión final, con lo cual la tasa de referencia de la economía, que es la tasa de interés de las LELIQ, pasaría del 49 al 52, 53%, lo que habla de una tasa efectiva del 66%. O sea, por primera vez se pondría por arriba de lo que es la inflación interanual. El rendimiento de los plazos fijos, ahora en el 48%, pasaría al 51-52 si se aplica este incremento de 3 a 4 puntos, con lo cual la tasa efectiva sería del 64%. Pero no solamente se está tomando el tema de las tasas de interés, sino una que tiene que ver directamente con el mercado cambiario, que es acelerar esto del crawling peg, estas mini devaluaciones diarias, que como recién decía Santangelo, están en el 4% mensual, lo que sube el dólar todos los meses, pero la idea en principio es de a poco ir llevándolo lo más parecido a la inflación que se espera para los próximos meses. Inmediatamente la inflación no va a estar en el 4%, sino ya vimos 5,1% en mayo. Para este mes se espera también que esté por arriba del 5%, y bueno, bajarla al 4 es todo un desafío. Lo que se sabe por ahora es que está más cerca del 5 que del 4. Y por último, en las últimas horas hubo contacto del presidente del Banco Central, Miguel Pelle, con empresas líderes que tienen bonos en pesos. Estos bonos en pesos que vimos que desde mediados de la semana pasada tuvieron bruscas caídas. Entonces el pedido de todo el día de ayer, digamos, hubo ronda de charlas por teléfono, incluso vía Zoom, del presidente del Banco Central, fue pedirles a estas empresas que no liquiden esos bonos, que lo mantengan, que va a haber medidas del Banco Central sobre suba de tasas. Después vamos a ver el tema importaciones, también va a haber medidas ahí. Digamos que la señal que quieren dar es: no va a haber una devaluación, que esta volatilidad en el mercado cambiario de los dólares financieros libres, el blue, el contado con liqui, es momentáneo, que quieren dar la señal de que se va a encaminar fiscalmente y que se va a cumplir, digamos, que se va a tratar de cumplir con el acuerdo con el fondo. A ver, volvemos a decir, ¿no? Es el tema de la sábana corta. A ver si podemos mostrar lo de los distintos precios, de cómo están corriendo los distintos precios de la economía en ese gráfico de barras. Lo que va a hacer el Banco Central es sube la tasa de interés y acelera la devaluación, las mini devaluaciones diarias. Lo que le había pedido el FMI hace 3 meses. Ustedes suban fuerte la tasa y aceleren la devaluación, porque si no juntan dólares en el Banco Central, la segunda parte del año están muertos. Ese era el planteo. Y cada vez que la inflación sigue corriendo y vos atrasás el tipo de cambio, el FMI te presiona más y dice: bueno, van a tener que hacer una devaluación. Si no juntan dólares en el Banco Central, es una señal de que tienen atraso cambiario. Y de hecho uno ve qué pasó con la inflación el último año, 60%, y el dólar corriendo 25% anual, teniendo en cuenta la aceleración que ha habido en los últimos meses. Bueno, evidentemente hay un problema con que el dólar te está quedando muy atrasado. Ahora, en ese esquema, lo que está tratando de hacer el gobierno es no pegar un salto en el tipo de cambio, porque te vas a inflación de 3 dígitos, arriba del 100% anual. Si acá en esto que nosotros contamos, empezás en vez de irte a 4% mensual, devaluás y te vas a 3 meses de 6% mensual de nuevo, la inflación va al 100% anual este año, cierra derechito en ese número como piso. Y eso sería una catástrofe desde el punto de vista político. Ahora, las alternativas que le da el FMI, bueno, subir la tasa y acelerar las mini devaluaciones y restrinjan más el pago de importaciones para acumular reservas, son todas alternativas que enfrían la economía. ¿Y la expectativa dónde la generás? ¿Cómo ordenás la situación desde el punto de vista de la expectativa? Bueno, cumplan el acuerdo con el fondo, hagan el ajuste fiscal y el ajuste monetario. ¿Cómo estás viendo eso de sábana corta que está ocurriendo con el gobierno, ¿no? Que todas las alternativas que tiene en este momento llevan, si se quiere, a un deterioro del escenario actual, que ya es un escenario que la sociedad con la aceleración inflacionaria lo percibe como un escenario negativo. No, combinado además con una situación de un equilibrio político muy frágil, ¿no? Un equilibrio político muy frágil hacia el interior de la coalición de gobierno, por lo cual tampoco hay expectativas de que aún con las pocas herramientas que pudiera tener el gobierno o con las limitaciones que le da el contexto,
que el gobierno pueda definir un rumbo, marcarlo con claridad y pensar que podríamos tener un año y medio de cierta tranquilidad hasta las elecciones del 2023. Me parece que, digamos, desde ese punto de vista, digamos, nosotros siempre sostuvimos el equilibrio político tan inestable que tiene la coalición de gobierno, se sostiene en tanto y en cuanto las condiciones macroeconómicas, como decía Santangelo, aún dentro de esta estabilidad, sean estables. Si esto se empieza a deteriorar, seguramente se va a producir un círculo vicioso con las condiciones políticas, es decir, las tensiones al interior de la coalición de gobierno se van a profundizar. Después voy a volver al tema inflacionario. Hoy hablaba con un funcionario muy cercano un ex funcionario, economista, muy cercano a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la vicepresidenta, y que le está armando justamente la visión de lo que está pasando y que ve con mucha preocupación que no haya dólar en el Banco Central y empiece la presión de los que tienen pesos a comprar los dólares libres respecto a que el gobierno debió haberse jugado después de la elección que perdió con, si se quiere, un retoque adicional desde el punto de vista cambiario, haber reordenado un poco las cosas y después acumular todos los dólares posibles en esta primera parte del año con el acuerdo con el fondo. Es decir, el 2014 que el 2014 tendría que haber hecho un ajuste de tipo Fábrega, el presidente del Banco Central de Kicillof, que le pegó un saltito al tipo de cambio, subió la tasa de interés fuerte, obviamente tuvo un escenario muy negativo ese año, se aceleró la inflación, sobre todo en los meses posteriores, pero pudo recomponer las reservas del Banco Central y tener un horizonte más despejado para después llegar al año siguiente. Lo que están viendo es que le está quedando la sábana muy corta en este escenario muy lejos desde el punto de vista electoral. Está hablando el presidente, ¿dónde está? Alberto Fernández. En Santa Fe, el presidente está en Santa Fe. Está en Santa Fe, en un acto en Santa Fe. Es un acto en Santa Fe, está inaugurando unas obras en un pueblo de Santa Fe, ya te digo exactamente el nombre, en el límite entre Santa Fe y provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora vamos a hablar qué está pasando también con la provincia de Santa Fe. A ver. En este día recordarlo. Me lo habrán escuchado más de una vez, porque hay una carta de San Martín que le manda al brigadier López, al brigadier general López, o al general brigadier, no sé cómo es exactamente el orden, donde le habla, Estanislao López le había mandado una carta un poco decepcionado de ver cómo desde Buenos Aires se buscaba el unitarismo, la concentración del poder, y se sentía un poco débil, un poco abandonado acá en sus pagos, porque no sabía cómo seguir una lucha tan desigual que proponía el centralismo porteño. Y San Martín capta el desánimo de López. Y le escribe una carta maravillosa en respuesta, donde dice algo que viene a cuento en los tiempos que nos toca vivir. Le dice: no se desanime, brigadier, este tiempo va a pasar. Lo que no podemos permitirnos es estar desunidos, porque unidos somos invencibles. Y tenía toda la razón del mundo, toda la razón del mundo. La historia demostró que cuando el federalismo se unió, la Argentina fue un país federal. Y las lógicas unitarias se dieron en la Constitución, en las normas, en las leyes, no se dieron en la realidad, no se dieron en los hechos. Por lo tanto, aquellos que creemos en el federalismo, y como siempre digo, yo estoy convencido que la Argentina va a ser un país federal el día que ese que nazca o esa que nazca en el lugar más alejado de la patria, tenga la posibilidad de allí, en ese lugar donde nació, poder encontrar educación, poder encontrar un trabajo, poder ir a una universidad, poder hacer una familia, poder vivir feliz en el pueblo en el que le tocó nacer y poder morirse feliz en ese mismo lugar después de haber vivido felizmente. Ese día la Argentina va a ser un país federal. Porque la Argentina de hoy no es así. La Argentina de hoy
nos enfrenta a un montón de hombres y mujeres que no encuentran en su lugar, en el lugar donde han nacido, la posibilidad de desarrollarse y creen que en torno a las grandes ciudades pueden encontrar un futuro mejor. Y muchas veces lo que encuentran allí es desánimo, mucha dificultad para poder crecer. Y allí terminan frustrados en conglomerados urbanos, en torno a las grandes provincias, que definitivamente hacen un enorme daño para todos ellos, que ven una enorme frustración en esa realidad. Nosotros no creemos en esa Argentina, nosotros creemos en Argentina donde todos podemos crecer y desarrollarnos donde hemos nacido. No necesitamos una Argentina central fuerte y Argentinas periféricas. No necesitamos esa Argentina arácnida que se pensó, en la que creyeron los de la generación del 80, que tenía el cuerpo de la araña en el puerto de Buenos Aires y después un montón de patas desparramadas que lo único que hacían eran vías de tren que llevaban la riqueza del interior al puerto para que del puerto salga. No creemos en eso. Nosotros creemos en una patria fuerte, con un cuerpo robusto, en cada rincón de la patria. Y eso hay que construirlo. Y para construirlo hay que cambiar, no las reglas, porque las reglas, las leyes, la Constitución, las normas, dicen que somos un país federal, pero no actuamos como un país federal. Emilio, el querido intendente de esta linda Santa Fe, cuando venía camino acá con Omar en el auto y pasábamos por el puente que cruza el río Salado, me vino a la memoria un viaje que hice con Néstor, cuando la inundación tapó a Santa Fe. Y veía lo que era esa muralla de torres, que es hoy Santa Fe, y que no era entonces. Y celebré todo lo que había crecido Santa Fe. Qué ciudad inmensa se ha convertido, qué ciudad linda, qué ciudad pujante. Esa Santa Fe tiene que tener la ciudad esa, como Rosario y como cualquier ciudad del interior del país, tiene que tener los mismos derechos que tiene un porteño. Soy porteño, nací en mi querida ciudad de Buenos Aires, amo a mi ciudad de Buenos Aires. Pero me siento muy mal viendo lo injusto que es con la comodidad que vivimos en Buenos Aires y con las dificultades que enfrentan las ciudades del interior de la patria. Y como soy un buen porteño debe ser solidario con el resto de la patria. Y como antes que porteño soy argentino, voy a trabajar hasta el último día que me toque ser presidente para hacer más federal a la Argentina. Yo siento que hemos hecho mucho en favor del federalismo. Gabriel les contó cómo era la distribución de la inversión pública en los 4 años que precedieron a nuestra llegada. Hoy tenemos alrededor de 5.000 obras, cerca de 5.000 obras en construcción en todo el país. En todo el país. Cada distrito, cada intendencia del país tiene alguna obra pública del gobierno nacional. Todas. Todas. Tenemos en los 2 años y medio que pasamos, hemos entregado 45.000 viviendas y estamos construyendo más de 120.000 viviendas en todo el país. Y hemos entregado más de 50.000 créditos para gente que tiene un lote y quiere construir su vivienda. En la gestión anterior, en 4 años, entregaron 16.000 viviendas. Yo veo allí a los compañeros de la UOCRA. Nada me hace más feliz que ver a los compañeros de la UOCRA. Y les voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros llegamos en la UOCRA, quedaban 100.000 trabajadores. Y hoy hay más de 430.000 trabajadores de la UOCRA. Cuando nosotros llegamos, 2/3 partes de esos 100.000 trabajadores trabajaban en obras
privadas y un tercio trabajaba en la obra pública. Y hoy la mitad trabaja en la obra pública y la otra mitad trabaja en el sector privado. Y eso nos hace feliz, porque eso quiere decir que la obra pública avanza, da empleo, genera infraestructura para todo el país. Y eso lo celebro, lo celebro. Que hoy tengamos el récord de empleados en la historia de la UOCRA es algo para celebrar. Los trabajadores de la construcción construyen. Es algo para celebrar. De esas 5.000 obras, como bien dijo Gabriel, hay 1.700 que están vinculadas al agua. El agua no es un dato más en los tiempos que se viven. Recordábamos con Gabriel también hoy que cuando lanzamos el plan alimentario allá en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, yo expliqué algo que francamente creo. En los tiempos que vivimos, el agua es un derecho humano. Nadie puede vivir sin poder tener acceso al agua. Y lo que nosotros debemos hacer como Estado es facilitar todo lo que haga falta, la gestión de la construcción, de esas obras que no se ven, que son caños que están por debajo, pero que llevan agua a argentinos y argentinas que lo necesitan. Y entender que eso es a esta altura de los acontecimientos un derecho humano central. Por eso, qué alegría me da que con esta obra que ya has empezado, Santa Fe pueda tener un 70% más de agua potable para los santafesinos. Eso que dijeron es calidad de vida para los santafesinos, que lo es también un derecho humano al que tienen derecho los santafesinos. Y que tienen derecho todos los argentinos y todas las argentinas en cualquier rincón de la patria. Así es que, si esto además lo estamos haciendo allí en los alrededores de Rosario, la linda Rosario, pobre Pablo no pudo quedarse a acompañarnos, él sabe cuánto lo quiero y lo aprecio, pero que en los alrededores de Rosario podamos llevar también agua potable, para nosotros es una alegría, una inmensa alegría. Que lo único que hace es dejarnos la sensación del deber cumplido. En Rosario, cuando era candidato, firmé con cada candidato a gobernador, firmé un acuerdo donde cada uno me decía, estos son los 5 temas que nos preocupan. Y yo estoy revisando permanentemente a ver cómo estamos en el cumplimiento de esos 5 temas. Y la verdad veo con alegría que prácticamente hemos cumplido en todo el país. Y acá en Santa Fe hemos cumplido unos cuantos y el resto está en marcha, no es que no se inició. Y algunos de esos cuantos se los voy a contar ahora. Yo mandé una ley de reforma de la justicia federal que el Senado trató y la Cámara de Diputados no quiso tratar, con el argumento de que supuestamente esa ley buscaba la impunidad de alguien. Lo cierto es que lo único que logró es la impunidad de los narcotraficantes, de las grandes corporaciones criminales que se han asentado en la Argentina. Y había un lugar que particularmente nos preocupaba, que era Rosario. Nos preocupaba y nos preocupa. Y resulta que esa ley quedó varada. Pararon toda la ley porque decían que eso era para lograr la impunidad de alguien. Días atrás, hablando con el gobernador, le dije, él me comentó una idea que tenían los senadores y diputados de Santa Fe, que es tomar la parte de la ley que yo mandé y convertirla en ley. ¿Qué hace esa parte de la ley? Crea los juzgados federales, las instancias de la justicia que necesita Rosario para apurar esos juzgamientos y para terminar cuanto antes esa lucha que tiene contra el crimen organizado que se llama narcotráfico. Y le dije, mira, que lo hagan.
Bueno, yo quiero decir desde aquí, públicamente, que le pido al Congreso de la Nación que cuanto antes debata esa ley, la saque, porque Rosario lo necesita y lo necesita la Argentina. Ese era uno de los temas, de los 5 temas que Ahí está teníamos. Alberto Fernández en un acto en carpeta. con Con Perotti, Omar en Perotti, Santa Fe y demás. inaugurando Con una el planta intendente de Santa Fe. Quiero avanzar rápido, no me quiero quedar con Alberto Fernández, ya habló suficiente, digamos, y además habló de temas locales y demás, mientras tiene el tema de la inflación y otros temas más candentes acá. Ya va a contar Claudio Zlotnik el tema de las medidas, contó lo de las medidas de suba de tasa de interés. El tema es qué van a hacer con el tema de las importaciones y los dólares. Y ahora vamos a ver los aumentos de precios que hay sectoriales, sector por sector. Pero se armó un escándalo con el tema de los movimientos sociales, los movimientos piqueteros, los planes sociales, que ya son creo que 1.200.000, 1.300.000 planes sociales, y los reclamos que hay para el gobierno, y a su vez una denuncia de Delía, que no sé si sigue estando con la Federación de Tierra y Vivienda, Sí, que sigue era estando. Aunque hubo un quiebre en ese espacio y algunas personas acusando que al están polo en obrero, Cámpora. que es Exactamente. hoy el movimiento social, piquetero, que está en la calle, el resto que están alineados con el kirchnerismo no están en la calle, están en general en los despachos del Ministerio de Desarrollo Social o en distintos despachos oficiales, pero acusando al polo obrero de quedarse con parte de los planes sociales que reciben sus afiliados. Exactamente, Maxi, porque lo que pasó fue que Luis Delía salió hoy a defender un tuit que puso ayer elogiando al presidente por el dato de la inflación y demás, y cuando dio la entrevista, ahora creo que tenemos un pequeño audio para escuchar, le preguntan respecto de si él, que viene de los movimientos sociales, sabe que se decía que el polo obrero le cobraba un porcentaje a quienes reciben planes sociales para poder sostener los comedores y lo que hemos comentado. Se hablaba de que eso era unos 380 pesos y Delía responde que no, que es mucho más. Tenemos el audio para escucharlo. Saludamos al señor Luis Delía. El avión es Loafer, pase de factura de la inteligencia americana, Sí. israelí y de Juntos para el Cambio sobre un asunto que no existe. Todo un show montado por la prensa, humo macrista y humo imperial. Un verdadero papelón. ¿Y a qué vinieron? Están en un vuelo de entrenamiento, como explicó el ministro Rossi. Lo cierto es que ahí no hay nadie que tenga captura por ningún acto terrorista. Por lo tanto, hay que dejar de molestar a esa gente. Se conoció, lo dijo el propio Solano, que el polo obrero y otras organizaciones le piden el 2% a los que cobran el plan Potenciar Trabajo. Se lo he dicho a Belligoni en la cara. Y no es cierto que piden 380. Le piden entre 3.000 y 4.000 pesos. Le voy a agregar más. Encima le retienen la tarjeta de débito a la gente. Puro estilo capanga. Eso no se hace. Si alguien no va a una marcha le cobran 1.000 pesos. Sí. Pero ¿quién se cree que son? Mire, si el Partido Obrero quiere llevar adelante acciones políticas, que lo haga con su plata, no con la plata de los pobres. Bueno, lo dirán, dejémoslo de lado, Delía es el dirigente Sí. del oficialismo con más vínculos con el gobierno de Irán. Pero vamos con el tema de Enseguida contestó esto. Que de los planes Belligoni- sociales. Muy fuerte la acusación diciendo que se quedan con 3.000, 4.000 pesos y además le retienen la tarjeta de débito, que es la Exacto. tarjeta Nación a través de los cuales cobran los planes sociales. Exactamente. Ayer el polo obrero había emitido un comunicado, Maxi, en el que aclaró que todos... Esperemos un segundito porque lo tenemos a Belligoni bien, para mucho mejor. que conteste en este tema. Belligoni, gracias por atendernos, muy amable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ustedes se quedan con 3.000, 4.000 pesos de los planes sociales y le retienen la tarjeta de débito, si no van a las marchas y demás. Mire, discutir con Delía más o menos es como discutir con la policía, porque Delía dijo, le voy a hacer declaraciones de Delía en la historia de Delía, que ya no es un dirigente social, sino como usted dijo, un hombre del oficialismo que está buscando trabajo en el oficialismo. Se ve que todavía no se lo dieron porque sigue haciendo declaraciones sistemáticamente sobre el mismo punto. Pero ¿sabe lo que dijo cuando mataron a Maxi, Emiliano Costic y a Darío Santillán? Ahora se cumplen 20 años, el próximo 26. Que había sido el fruto de un pacto con Dualde, del MTD con Dualde, de los integrantes, de los compañeros que integraban el MTD. ¿Sabe lo que dijo cuando le pusieron una bomba a la izquierda en la Plaza de Mayo en 2003? Que había sido un autoatentado. Es un hombre que ya tiene una larga carrera de ataque a las organizaciones sociales. Hace muchos años que Delía no hace absolutamente nada
ni constituye ninguna organización Ahora, de absoluto. a ver, Beliboni, pero más allá, del historial de Delía, pues nosotros contamos, Delía decía que Alberto Fernández era el hombre de la embajada de los Estados Unidos. Exactamente. Porque iba de visita a la embajada de Estados Unidos varias veces al año, lo cual era cierto, aparte. No que era el hombre de la embajada de Estados Unidos, sino que se la pasaba entre la embajada de Estados Unidos y los estudios de TN. Pero más allá de eso, vamos al hecho concreto. ¿Ustedes le sacan 3.000, 4.000 pesos a cada beneficiario de plan social? Pues es muy grave eso. Y de hecho, es muy grave. Nosotros no le sacamos ni un peso, eso lo tiene que probar Delía. ¿Por qué no hace la denuncia si tiene las pruebas? Entonces iría presa la persona, porque cuando nosotros identificamos a alguien que puede llegar a hacer eso, por supuesto que lo vamos a buscar y lo rajamos de la organización si es que hubiera alguno. Pero no hacemos acusaciones al voleo. Pero nosotros sí nos solventamos con nuestro propio autofinanciamiento. Tenemos un aporte que se vota en asamblea, que es voluntario y que es del 2% del ingreso. No retenemos ninguna tarjeta, es mentira de Delía, y si conoce un caso lo tiene que denunciar con nombre y apellido. Pues no, yo podría decir que la gente de Delía cobra 10.000 pesos por mes y que él tiene en su casa tarjetas de cobro. Y también, digamos, ¿cuál es la prueba de todo eso? Ninguna. Él está trabajando al servicio del gobierno, que está muy interesado en desprestigiar a las organizaciones que estamos luchando en la calle, como usted dijo bien, mientras otros están en los despachos calentitos del Ministerio de Desarrollo Social y otros ministerios. Mientras se produce un ajuste en la Argentina que están pagando los que menos tienen. Nos atacan por luchar, no porque juntemos fondos, porque juntar fondos junta a todo el mundo, a la sociedad de fomento. ¿Cómo se financia la movilización a Luján? Obviamente con los aportes de los feligreses. Y alguien dice que eso le quita la plata. A ver, ¿cómo es ese aporte? ¿Que es un aporte voluntario? Claro. ¿Cobran por plan social hoy, por los planes potenciar y demás? 16.900 pesos más o menos es un plan. 16.000 pesos, Sí, 18.000 pesos. Entre 16 y 17.000 pesos. ¿Cuánto? 19.000. 19.000 pesos con el último ajuste. aumento. Exacto. Y de eso existe la obligación del beneficiario del plan. Una propuesta por asamblea de poner hasta el 2%. Hay quienes ponen menos, hay quienes no ponen nada porque es voluntario. Y hay quienes, sin tener ningún programa social y son del barrio, ayudan, porque ¿saben lo que llega a un comedor popular mandado por el Estado? Exclusivamente 4 o 5 productos, y por supuesto no hay garrafas. Hay que ponerlo en un local para hacer la comida, hay que alquilar un local, hay que poner la olla. Nada de eso lo da el Estado. A usted le tiran la comida en el centro, acá en un depósito, y venga a buscarla. Y hagan los comedores populares para, por ejemplo, en el caso del Polo Obrero, casi 1.500 comedores populares. A ver, Candelaria. ¿Cómo se organiza eso? ¿Cómo se alquila la garrafa? ¿Cómo se compra la lavandina para la limpieza? Cuando fue la pandemia, los compañeros nuestros en los comedores populares se fabricaron los barbijos, porque el Estado no le entregó ni un barbijo. Nos fabricamos los barbijos, las caretas. Yo tengo un video explicando cómo fabricar la careta con un sifón. Lo que yo le quería consultar es... la plata para la lavandina, para el alcohol que el Estado no nos dio a los comedores populares, reconocidos por el propio Estado, más de 1.500 comedores populares. Estos fondos que voluntariamente quienes pertenecen al Polo Obrero aportan una vez que cobran el plan social, son utilizados, entiendo, como dice usted, para los comedores, pero también, por ejemplo, para financiar los acampes. ¿Quién controla el manejo de esos fondos dentro del Polo Obrero? Los fondos los maneja cada comedor. Es decir, son fondos porque son para el comedor. No hay una centralización. Y para el caso de los acampes, por ejemplo, ¿cómo se financia eso? No, ¿cómo se va a financiar un acampe? El acampe salimos a la mañana de mi barrio, por ejemplo, de Bursaco, tomamos el tren, llegamos allá y acampamos. ¿Qué es lo que hay que financiar? Lo que sí juntamos, no, porque vimos las organizaciones, carpas, vemos movilización. Por ejemplo, las carpas las lleva cada persona. Imagínense, la última vez que acamparon 40.000 personas. ¿Usted se puede pensar que se pueden comprar 40.000 carpas? No, pero la comida para estar 2 días. Ahora, Beliboni, eso lo organizamos con los comedores populares. Lo mismo que se organiza la comida todos los días. Beliboni, a ver, el Ministerio de Desarrollo Social... ¿Cómo hacemos para juntar, por ejemplo, para los baños? Le doy algo que sí hacemos, que juntamos la plata para los baños, porque ponemos baños químicos cuando acampamos. Beliboni, en el Ministerio de Desarrollo Social pues, hay una única coincidencia entre el oficialismo y la oposición, que es que los planes sociales no los pueden manejar los movimientos sociales, el sector privado, sino que lo tiene que manejar el Estado. Esa es la única coincidencia. Y también la coincidencia de autocrítica del gobierno anterior, diciendo que con Carolina Stanley le dieron a los movimientos sociales o piqueteros el manejo de los planes sociales. Pero no es la única coincidencia, Maxi, discúlpeme. Bueno, pero es una coincidencia, porque en eso coinciden el ministro de Desarrollo Social, Zabaleta, Bernie y Patricia Bullrich. No, permítame.
No es una coincidencia, porque uno tiene que coincidir en los hechos, no en los discursos. Cuando gobernaron, no hicieron eso. Todo lo contrario, ni la oposición ni el oficialismo actual, Bueno. ni el oficialismo y la oposición actual hicieron eso. Ahora, la pregunta es... Utilizaron a las organizaciones como forma de contención, al punto que al movimiento Evita le decían el movimiento Carolina Stanley. El movimiento Carolina, le dice Berbisky al movimiento Sí, Evita. porque le daba la mayor cantidad de planes sociales que a su vez Por eso. manejaban Es decir, no discrecionalmente hicieron eso. ellos. Nosotros sí le propusimos a los ministros, a Carolina Stanley, a Arroyo, llámenlo a Arroyo, que es una persona honesta, y se los va a decir. Nosotros le propusimos a Arroyo eso, concretamente, que se universalicen los programas y no sea a través de las organizaciones sociales. No, pero por eso, dicen en el Ministerio de Desarrollo ¿Saben Social... lo que coinciden? Pero perdón. ¿Saben lo que coinciden todos ahora? En atacar a las organizaciones que estamos luchando contra el ajuste. En eso coinciden los oficialistas, los opositores, los diarios de izquierda, los diarios de derecha en la Argentina, coinciden todos en atacarnos, en armar un ataque que tiene un solo objetivo. Tiene el objetivo de que no salgamos a luchar contra el ajuste, que aceptemos este ajuste que se viene, que no digamos nada y que seamos los millones de desocupados en este país, una gran cantidad de gente presionando contra el salario para hacer mano de obra desocupada. Muy breve, una pregunta Quieren sacar los última planes muy sociales. breve. Dicen en el Ministerio de Desarrollo Social que les están dando a los beneficiarios de planes sociales la posibilidad de que puedan cambiar el lugar donde cobran y que hay 4.000, por lo menos 4.000, 5.000 solicitudes de gente que no quiere estar cobrando a través de movimientos sociales porque considera que una parte, o no sé, o los obligan a hacer cosas que no quieren hacer, o una parte se la queda el puntero. Maxi, cuando quiera le mando con gente que se vino de los municipios, de los movimientos oficialistas a las organizaciones sociales de izquierda por denuncias de ese tipo. Bueno, porque los manipulan, porque los utilizan en los municipios y porque les roban los punteros del PJ como históricamente hicieron. Es un escándalo que digan eso. Y además, ¿sabe cuántos casos hay de compañeros que se vinieron de otras organizaciones a las organizaciones piqueteras? Casi 20.000 personas se vinieron de los municipios. De los municipios. Por la ultraexplotación. Bueno, por eso. No, pero es un problema. La yo seguimos en otro momento. Si quiere, le mando a los compañeros que le ocurrió eso. Sí, No tengo ningún me problema. interesa conocerlo, porque es todo un tema. Bueno. Es todo un tema, ¿no? Porque en los municipios tampoco están las carmelitas descalzas. Punteros históricos o está- que han llevado a la gente arrastrada a todos los actos del PJ, por favor. En el Estado por argentino, favor. en los municipios que quieren ahora manejar los planes sociales, están los varones conurbanos, los que llegaron y se convirtieron en los nuevos intendentes. Entonces, No, hay pero todo- además quieren hay todo- trabajo precario para reemplazar trabajo municipal. Bien. Por eso los quieren también. Estoy sin tiempo. ¿Mañana hacen una campe? No, mañana nos movilizamos desde la 9 de julio y desde la avenida con permanencia. Ha ocurrido un hecho muy grave, Maxi. El ministro dijo que nos iba a recibir hoy y ayer nos dijeron que no nos va a recibir. Entonces después hay una movilización. Ah, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se movilizan? ¿Por qué no hay diálogo? Bueno, el ministro tenía la oportunidad de recibirnos ayer, hoy. No nos va a recibir. Sí, hay algo que nosotros venimos contando. Había 250.000 planes en 2015, 800.000 en 2019, 1.300.000, entre 1.200.000 y 1.300.000 ahora. Y claramente esa no es la fórmula. Esa no es la Por salida. eso le hemos presentado un plan que tiene un año ya y no respondieron para crear trabajo genuino. Más allá de que ahora el que le pone el lápiz rojo al propio gobierno diciendo congelen la vacante es el propio FMI. Gracias, Beliboni, muy amable como siempre. Ahí estaba Beliboni, vamos a ver, mañana va a ser un día Mañana va a de ser nuevo un día, caliente. va a ser un día muy complicado porque Beliboni, más allá de que ahora no lo dice públicamente, sí las organizaciones están planteando, si el ministro no nos recibe, mañana vamos a hacer una campe. Y el ministro dice, con movilizaciones no vamos a recibir a nadie, con lo cual un problema sin solución. Mostrame los aumentos, el ranking de aumentos de los últimos 12 meses. ¿Qué fue lo que más aumentó en los últimos 12 meses? Bueno, por sectores, si vamos a los sectores, lo que más aumentó fue la ropa, la indumentaria, 88,3%. Eso fue lo que más aumentó. Los restaurantes y hoteles, ese rubro, 78,3%, últimos 12 meses. La compra de vehículos, 0 kilómetros, 74,7%. Son todos aumentos que están por arriba del índice de inflación, que estuvo en el 61%. Las prepagas, el 71,3%, y cierra este ranking, digamos, de todos los que están por arriba del promedio, los alimentos, 65,5%. Fíjate el tema indumentaria, lo que pasa, después vamos a hablar de indumentaria y el tema restaurantes y hoteles,
que son dos sectores que el gobierno está impulsando, indumentaria con el tema protección y restaurantes, hoteles con el tema previaje, y tenés 80% de inflación anual en esos sectores. Hay toda una discusión interna en el oficialismo respecto a sectores que, y lo mismo con el tema autos, ¿no? Que le diste todos los dólares oficiales, te llevó gran parte de dólares oficiales, un sector que altamente consumidor de autos, y tenés 75% de aumento, más allá de que hay inflación internacional en esos casos. No, pero además y en el caso tema, de precios, de pero productos, el tema autos van varios años que con inflación por arriba del promedio. El tema de restaurantes y hoteles, bueno, es ahora a partir después de la previaje, pandemia. exactamente, después de de la pandemia. Contame el tema productos. Bueno, en los alimentos lo que más aumentó en el mes pasado, el azúcar, 11,9%. Esto sí tiene que ver directamente con lo internacional. La carne, en el caso de las hamburguesas, 11,4%. La leche en polvo, 11,4%. Atención, porque detrás de la leche en polvo, el incremento de la leche fluida, el sachet, que el mes pasado aumentó 7%, y seguramente este mes va a aumentar más por lo que pasó el mes pasado con la leche en polvo. Esto es lo que está ocurriendo a nivel internacional. La harina, la 000, 10,5% de suba, a pesar de que existe control. Queso Patreas, 8,4%. En el sexto lugar, próxima placa, el pollo, que ahora vamos a hablar, el 8,3%, fue de los alimentos que más se encarecieron en el último año. Carne, ahora vamos me interesa el último año, porque la gente pierde noción del aumento en un mes, digamos. Este dice 8%, nada más aumentó en un mes, es un montón, pero pierde noción. Ahora van a ver los aumentos anualizados. Bueno, carne picada, vino, manteca y fideo. Mostrame lo del año. Los productos que más aumentaron para saber la inflación. Che, ¿cuánto aumentó esto? Y esto está aumentando 80%, 90%. Esa es la inflación anual. Últimos 12 meses es como cuando uno dice, no dice, che, me aumentó 3% o me aumentó 5% en el mes. Uno dice, che, esto viene aumentando al 80%, al 90%, y efectivamente está ocurriendo eso. Miren. Café, yerba y té, 77,3%. En esos rubros lo que más incrementó fue el café y la yerba. Y la yerba no por motivos internacionales, sino la yerba es un precio regulado interno, y a pesar de eso, de lo que más aumentó en los últimos 12 meses. El azúcar, 72,2%, la leche y los huevos, todo el tema lácteos, 70%, pan, 69%, la carne, 67,1%. Ese es ¿Y el pollo? Y el pollo tenés aumento del 86%. El pollo, solamente ese el pollo. Ese es el que quería, porque tenemos justo a alguien del pollo. ¿Lo El tenés pollo ahí lo tenés tenés en la placa del pollo? Aumento del 86,6% en el en los último últimos año. 12 meses, para comparar. Pollo 86%, el asado 62%. Bueno, ese es lo que quería, de 86% de aumento del pollo en el último año. Está Fabián Rubino en una pollería. Fabián, ¿cómo estás? Maxi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, aumenta el pollo, pero sin embargo parece ser que la gente está cambiando el hábito de comer pollo en vez de carne vacuna, porque evidentemente los dos están caros. Estamos con Alejandro, que es un propietario de esta granja aquí en Barrio Norte, para que hable con vos, para analizar el tema del aumento del pollo, que como cuando ustedes hablaban y hacían referencia a los porcentajes, él asentía porque sos el que más también lo sufrís, ¿no? Sí, ¿qué tal, Maximiliano? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Alejandro? Bueno, es muy interesante esto, porque el precio que tenemos más arriba, que justo no lo teníamos en esta placa, pero el que más arriba tenemos, 86%, es el precio del pollo. Sí. Pero también es cierto que viene creciendo el consumo porque fue un sustituto de la carne. El pollo estaba mucho más barato de la carne, esto en los últimos años. ¿Se fue equiparando a partir de que la gente empezó a sustituir carne por pollo? Sí, fue aumentando bastante el último año, y eso que estás diciendo de los porcentajes son ciertos. Yo estaba pensando en los últimos 6 meses, en este principio de año, cuánto es lo que aumentó, y estamos en un 50% de aumento en estos últimos meses. Que en el último año seguro estamos en el 80, en el 90, los datos que ustedes están dando. Y el consumo aumentó. Hablábamos con Fabián hace un rato, antes cuando los estábamos esperando, que también la gente cambió mucho el hábito de comida, ¿no? Con esto de la pandemia y demás, de comer más sano. Nosotros en particular vendemos un producto que es, o sea, un pollo que no tiene hormonas, no tiene conservantes, no tiene agua inyectada. Entonces el incremento del consumo fue mayor. El productor nuestro, que compramos nosotros en manera directa, aumentó esto que vos decís, un 90% en el último año, y entiendo yo que también va a la demanda.
O sea, Pero, aumentó la demanda. ¿Cómo anduvo y el la demanda productor ahí, Alejandro? aumenta el precio. Obviamente vos tenés una pollería en Recoleta, ¿no? Que no es lo mismo que tener una pollería Sí. en Virrey del Pino, en La Matanza, ¿no? Es decir, vos tenés una Sí. pollería en un barrio donde es una clase media alta. ¿Cómo viene la demanda? Sí, por ahí no es... Y mira, nuestro público, o sea, nosotros hace 19 años que estamos acá. La gente lo que busca acá no es precio, sino es calidad. Claro. Nosotros tenemos un producto que económicamente es un poco más costoso, pero bueno, es lo que busca la gente y es lo que está buscando últimamente. La pandemia, como te decía recién, hizo que la gente consuma mejor, que consuma más calidad. Entonces el incremento se vio y bueno, y nosotros es lo que, bueno, ahí está el chico mostrando con la cámara. Tenemos productos que por ahí, como vos decís, por ahí en otros barrios no se vendería. No, son productos premium, son productos elaborados en Exacto, en y base a son pollo. elaborados que Son por ahí en productos otro premium. barrio... O sea que con este aumento de precios en tu sector, aún así seguiste aumentando las ventas, digamos, no se te cayeron las ventas. Sí, no. Y nosotros, gracias a la calidad que tenemos y al trabajo que ponemos, durante pandemia trabajamos hasta mucho más que en épocas anteriores. O sea, como te decía, la gente al cuidarse más en el consumo, al comer mejor y demás, ya el cliente nuestro que confiaba, confió más, consumía más. y consumió el más. que por ahí no venía, empezó a venir. ¿Y Claro. cómo está el precio del pollo en comparación a la carne? Insisto, tenemos ahí, estoy viendo precios porque es un pollo premium, digamos, un pollo en una pollería de Recoleta. Y mirá, Antes, producto. claro, mira, Maxi, se ven pocos, pero vamos a relatarlo. Churrasquito este de muslo, 1.590. Suprema, 1.350. Pata muslo, 1.090. ¿Y el kilo de pollo cuánto está? 750. 750 el pollo entero, el kilo de pollo entero. Bien. Pero si comparamos con la carne, ¿cuánto cuesta un peseto? 1.900, 1.800 Sí. el kilo. Y estás hablando de un corte que por ahí tiene grasa, mínimo, pero tiene grasa, contra 1.300 una pechuga que, bueno, acá vos ves cómo la vendo, que la vendo Bien. ni un hilito de grasa. Entonces estás hablando casi de un 50% de diferencia en carne con carne, comparado en carne neta, ¿no? Sí, no, el tema de la sustitución por pollo es algo que venimos viendo, pero bueno, también queríamos mostrar, y Alejandro te agradecemos, y gracias Fabián, también venimos contando, ahora lo vamos a comentar con Facundo Nejamsky, que hay dos sociedades. Hay una sociedad de un segmento de clase media, media alta, que llega a fin de mes y le sobra algunos pesos, y esos pesos, antes que por ahí los ahorraba, compraba dólares, ahora con el dólar a 200 y pico, lo que hace por ahí después de la pandemia es gastarlo. Y se lo gasta en gastronomía, hay sectores que están a full de gastronomía y sectores premium, digamos, que si uno lo pasa a dólares, son baratos en dólares con el dólar a 200, pero si uno lo pasa en pesos son caros, digamos, para un segmento de la sociedad. Ahora vamos a ver, en Mar del Plata no hay reservas en esos tipos de hoteles o de restaurantes los fines de semana largos, que consumen estos lugares premium, donde los precios obviamente están por fuera que explotan en términos turísticos. O eventos. O eventos o fenómeno recitales. Coldplay. Por eso están llegando todos estos recitales, además subsidiados con el dólar oficial del Banco Central, y se llenan esos recitales. Ese segmento de la sociedad que le sobra peso está consumiendo. Que le sobra pesos en el sentido de que llegan a fin de mes y le sobra algo más. Hoy tal vez no ahorra y lo gasta. Y hay un segmento muy grande de la sociedad, estamos hablando del 40, el 50% de la sociedad que no llega a fin de mes. Y por eso estamos viendo la caída de consumo básico y sobre todo en supermercados, autoservicios del Gran Buenos Aires o de centros urbanos, donde es muy notorio la caída de consumo, lo están registrando incluso las consultoras privadas. Bueno, tenemos a alguien de vinos y alguien de leche, porque son dos de los sectores que también han aumentado fuerte. En el caso del vino... En el caso del vino, últimos 12 meses también. Últimos 12 meses, 84,8%. Ese es el otro dato. Vos te quedaste en el 77. Yo vi algunos precios que estuvieron arriba del 80.
Pollo, 86% de aumento en los últimos 12 meses. 84%. 84,8, 85. 85% en el caso del vino aumento común. El vino, según los datos del INDEC. Y en el caso de lácteos está por debajo, pero ¿leche cuánto? Y la leche tuvo 70%. 70% de aumento últimos 12 meses son los datos que vi del INDEC desagregado. Tenemos dos empresarios del sector. Está Adolfo Brenham, del sector de bodegas de vino. Gracias, Adolfo, por atendernos, muy amable. Y Alejandro Sammartino, del sector lácteo. Buenas Gracias tardes, a los dos. están? Bueno, ¿qué está pasando? Sí, buenas tardes. Gracias, Alejandro, también. Adolfo, ¿qué está pasando con el tema vino? Yo vi ahí 85% de aumento en el último año. No sé cómo reaccionó la demanda en el último año frente a esos aumentos. Bueno, los aumentos, está más decirte que se vienen produciendo por encima de la inflación porque nosotros estamos teniendo una inflación en dólares en los insumos secos que forman gran parte del precio del final, digamos, del vino. No es el contenido, sino es todo lo que significa insumo seco, botellas y todo lo que significa etiquetas y todo eso, que son todas cosas importadas, tapones. Entonces, bueno, frente a eso, digamos, la respuesta es que esto va con una inflación en dólares, por eso lamentablemente hemos tenido que volcarlo al precio, y son esos los valores por encima de la inflación. Eso es variable, un promedio, quizás, digamos, hay algunos productos que no han aumentado tanto, pero en el mix sale eso más o menos. En cuanto al consumo, el primer trimestre de este año, tenemos un incremento de aproximadamente un 3% en unidades, digamos, en litros consumidos, y ya en el mes de mayo se ve una tendencia a la baja. Esto siempre estamos hablando en mercado interno, ¿no? El mercado externo ya es otro cantar, Claro, no sé si querés que te lo comente, pero en el mercado interno eso es lo que está pasando. En el mercado externo hay un aumento fuerte de las exportaciones. No, en el mercado externo estamos en el promedio, digamos, también en el mix, estamos aproximadamente en un 19% por debajo en litros con respecto al 2021. Acá ha impactado mucho el a granel, que tiene otro tipo de complejidades, que fue, digamos, el gran ganador en el año 2020, ¿no? Bien, Alejandro, ¿qué está pasando con el tema precio de lácteos, que también están subiendo arriba del 70% anual? Mirá, la lechería no le escapa a la lógica de las otras cadenas agroalimentarias en el marco de esta inflación que tiene la Argentina. Es muy difícil definir que, digamos, cuando ustedes generalizan el 70% de aumento y ustedes agarran el portfolio de productos lácteos, van a encontrarse que los aumentos son muy dispares y digamos, en donde la leche en sachet sí aumenta 70%, pero otros productos más primarios aumentaron mucho menos. En un contexto donde no sobra la leche, pero es el momento más estacional. Maxi, acordate que marzo-abril representa el momento de menor producción de la leche, que empieza a crecer estacionalmente, llegando al pico en octubre y noviembre. Ahora una pregunta rápido, Claudio. Y digamos, ¿cuál es justamente la expectativa hacia el futuro en el tema de los precios de los lácteos, sobre todo de la leche fluida, que es lo que más consumido? Yo creo que en los próximos meses vas a encontrarte una curva mucho más lenta de aumento. Obviamente, toda la cadena está intentando sobrevivir con aumento de paritaria, con aumento de energía, con aumento de todos los costos generales de la economía, con lo cual es una carrera en pos de no retrasarse. Y lo que es muy importante, creo que es la inflación de alimentos que hay en el mundo, producto de la guerra, producto de China, producto de las regulaciones ambientales que están llevando un nuevo piso estructural de precios. Entonces, las cadenas agroalimentarias argentinas están enfrentadas a ese escenario donde necesita no quedarse para atrás.
Bien, Alejandro, gracias. Adolfo, gracias. Muy amable a los dos por mostrar un poquito qué está pasando en algunos de los sectores que contábamos más aumentaban de precios. Vamos a la tanda. Cuando volvamos, hablamos un poquito de esas dos sociedades fragmentadas, porque es muy, muy evidente, ¿no? El tema de sectores donde, pese al aumento de precios, hay un aumento del consumo y sectores donde ya están ajustando. Y le voy a meter un poquito el componente político. Algunos en el gobierno dicen, en nuestro electorado es el electorado que está ajustando. Es el electorado del 50% de la sociedad que no llega a fin de mes, que tiene empleo, pero que los salarios van atrás de la inflación, no llega a fin de mes. Está ajustando en el consumo básico. En cambio, el sector de clase media alta, que obviamente también ajusta, pero que le sobra y está motorizando estos consumos pese a los aumentos fuertes de precios, es el electorado netamente opositor, donde el oficialismo pierde por goleada. Pero eso está sucediendo hoy entre la dinámica económica y lo que está pasando en la política. Ahora lo hablamos. Dale. Tanda y ya volvemos. Bueno, hablamos de las dos sociedades, estas segmentadas, ¿no? Y una sociedad donde mueve el consumo y una sociedad que con este nivel inflacionario se está quedando muy atrás y empieza a ajustar. Sí. Yo te sumo una tercera, creo que se divide en tres, ¿no? Digamos, están, digamos, los sectores más acomodados que, como vos decís, ¿no? Están viendo en qué gastan el excedente que tienen y como digamos, no pueden ahorrar porque no pueden comprar dólares, lo gastan en consumo inmediato. Hay un sector que también es de la economía informal, que tiene paritarias, que tampoco la pasa bien, pero tiene una situación de acceso a la salud, de acceso a la educación mejor. Y después hay un sector que es muy grande, que es lo que vimos hace un rato en la entrevista con Melibón y la pelea entre Delía, que es el sector de la economía, lo que se llama la economía popular, que en realidad es un sector que vive de los subsidios que le da el Estado prácticamente, porque la economía popular, para adquirir dinamismo, requiere que la otra economía esté funcionando a pleno. Entonces, digamos, el problema que hay en términos políticos, que es lo que vos planteabas, es que la paradoja es que gobierna el peronismo. Y es, digamos, donde el peronismo más votos tiene, donde es su territorio de casa, como decimos los politólogos, es justamente en el sector, digamos, más pobre, de menores recursos, el de la economía popular primero, el sector de la economía informal que peor la pasa después, y donde seguro no tiene votos donde obtener, es en los sectores de clase media, media alta acomodados. Entonces, es una paradoja este gobierno, porque los que mejor le va son los que menos lo quieren, y los que peor le va son los que más están sufriendo. Y yo creo que eso explica los números que vos ves. Olvidémonos de la intención de voto, porque para eso todavía falta, es el año que viene, no están claras las candidaturas, pero cuando vos ves los niveles de apoyo que tienen los principales referentes del oficialismo versus los niveles de apoyo que tienen los principales referentes de la oposición, es abismal la diferencia. Estamos hablando de 15, 20 puntos a favor de los líderes del espacio opositor, en cualquiera de sus versiones, hasta el propio Milei, te diría, y hasta el propio expresidente Macri, que se había ido en condiciones de derrota y de un gobierno que también tuvo un final inflacionario, con devaluación y demás. Pero el olvido, digamos, de su gobierno le ha también significado incluso un incremento en su imagen. Por supuesto, está lejos todavía de los mejores líderes en posicionamiento del mundo opositor, me refiero a la señora Rodríguez Larraeta, Patricia Bullrich, pero está por encima de los líderes del oficialismo. No, y lo que llama mucho la atención es el derrumbe de Alberto Fernández en su propio espacio. Digamos, la imagen de Alberto Fernández, no sé si tus encuestas están mostrando lo mismo, está perforando el piso natural del Frente de Todos, del núcleo ese del 28-30% que apoya a Cristina. Alberto Fernández está bien abajo de ese núcleo. Está debajo de 25 puntos de imagen positiva. Quiere decir que hay un sector del propio espacio político, pero ya no. Prácticamente, bueno, pero quiere decir que prácticamente más de la mitad de lo que los votaron se alejaron rápidamente. Pero ya no los que él aporta. ¿Acordás que decía, bueno, él le aporta 10 puntos al kirchnerismo duro, que es 30? No, el kirchnerismo duro. El propio kirchnerismo duro. Y me parece que eso explica, más allá de que después se justifique y más allá de que yo coincido con los análisis que plantean que la política o la crisis política traba la economía, yo creo que más allá de eso, que eso es una realidad, también explica la crisis interna de ese frente político, se explica porque hay un sector que es el accionista mayoritario de los votos, el kirchnerismo, que ve
cómo se le escurre, porque también paga un costo. No es que el costo lo paga solo Alberto Fernández, también lo paga Cristina Kirchner, ¿eh? Bueno, fíjense, estas dos sociedades que estamos hablando, ahora va a contar Claudio Slotnick las últimas medidas que van a tomar con el tema importaciones en máxima alerta por las reservas del Banco Central, cómo viene el Banco Central sin poder acumular reservas justo en esta parte del año y qué se decidió ayer en la reunión Guzmán, Scioli, el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, de lo que van a hacer con las importaciones. Pero hablamos de las dos sociedades segmentadas y yo decía, me comentaban que en Mar del Plata los fin de semana largo, y este que viene es un fin de semana extra large, el viernes y el lunes son feriado, hay lugares de gastronomía, de hotelería, de segmentos medio para arriba, digamos, incluso con precios que, bueno, si uno lo mira en dólares, a 200 pesos el dólar, pueden parecer baratos, pero para alguien que gana en pesos, que son todos los argentinos, son lugares donde uno dice de consumo de lugares más acomodados, y esos están en general con las reservas tomadas los fines de semana largo, con muy poca posibilidad de conseguir lugares para comer o para alojarse. Está Hernán Escrojal, que es empresario gastronómico, ahí en Mar del Plata. Hernán, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, vos estás en la Cámara de Gastronomía. ¿Es así, digamos? No sé cómo le va en general al sector, pero hay un segmento que, al igual de lo que pasa con los espectáculos musicales acá y los recitales, o lo que ha pasado con centros turísticos, que los fines de semana largos se están motorizando con mucha ocupación, con 100% de ocupación y con mucha demanda. Sí, estaba escuchando lo que dialogaban recién y es prácticamente igual. Digamos que tanto los restaurantes como los hoteles que son de 4 o 5 estrellas son los que más rápidamente se van completando. Y esto es un fenómeno que quedó después de la pandemia. En la temporada pasó exactamente lo mismo y después se va desparramando sobre las estrellas inferiores, 3, 2 y 1. Pero claramente hay un consumo, sobre todo para el segmento ABC1, donde la ciudad de Mar del Plata ha vuelto a ser una opción, y yo lo veo también muy relacionado con que la gente no viaja tanto al exterior y eso favorece el turismo interno. Pero por otro lado, el tema de la inflación hace estragos con respecto a un rubro como el gastronómico, ya que los gastos siguen aumentando y muchas veces por conservar ese volumen de trabajo, vos no podés aumentar los precios y eso hace bajar claramente las rentabilidades de nuestros negocios. Vos sabés que, claro, lo que vos decís, hay un segmento de la sociedad que con el dólar a 200, 220 y demás, antes por ahí viajaba al exterior, incluso a Uruguay, ¿no? ¿Qué sé yo, Estados Unidos y demás, y ahora está yendo a lugares turísticos acá en la Argentina. Y Mar del Plata se ha vuelto para ese segmento ABC1 con tarifas en pesos elevadas de restaurantes y hoteles, un lugar muy atractivo. ¿Y qué pasa con el resto del turismo, digamos? ¿También se está moviendo? Mira, al día de hoy, en lo que es el promedio general de reservas, Mar del Plata en lo que es hotelería te diría que va a estar en un 75%. No tiene toda la oferta de la hotelería porque es claro que después de la pandemia hubo establecimientos que no volvieron a abrir, claro, pero se va desparramando de arriba hacia abajo. Claramente el problema lo tenemos en los establecimientos que son más económicos, los que trabajan con menú, con postre y bebida incluida, que ahí no se puede trasladar los costos de la inflación porque claramente tendríamos una caída en el consumo, y en los hoteles de menores estrellas les pasa exactamente lo mismo. O sea, hoy se da prioridad a trabajar y tener volumen, pero con respecto a la inflación te vas generando un atraso en lo que tiene que ver con tu rentabilidad. Por eso vemos que es fundamental poder parar con este estrago de la inflación, porque vos no podés trasladar a carta realmente la inflación que hay en el alimento.
está por encima del promedio de la inflación general. Entonces nosotros nos encontramos que entre un 10 y un 15% es lo que nos pasa mensualmente con respecto al aumento de Ahora, espera un segundo ahí, y vos no Hernán. lo podés llevar. Espera un segundo ahí, porque es cierto Sí. que la inflación, últimos 12 meses tenemos 60,7%, el INDEC. Últimos 12 meses, alimentos y bebidas estamos en 64,2%, es decir, 64% de inflación. Es cierto que es el insumo fundamental para un restaurante, obviamente, pero restaurantes y hoteles, el INDEC da últimos 12 meses 77% de aumento. Es decir, es un sector que obviamente después de la pandemia se reactivó mucho. Estuvo todo el estímulo también de previaje, que tengo entendido que eso tuvo un impulso fuerte, sobre todo a partir de octubre, noviembre, diciembre del año pasado. Y también ha habido aumento de precios. Vos decís que esos aumentos se han dado fundamentalmente en estos segmentos, ABC1, de los restaurantes más caros o los establecimientos hoteleros más caros. Yo entiendo que sí, porque ahí la demanda supera la oferta y en los otros segmentos no pasa eso. O sea, seguimos teniendo más oferta que demanda. Ah, bueno. Pero con respecto a lo que es el aumento, por ejemplo, te lo ligo a la dificultad que genera hoy, por ejemplo, renovar un contrato de alquiler, porque los parámetros que se utilizaban antes, como era un porcentaje semestral o un número anual, hoy ya no son aceptados y se quieren ligar a una canasta de productos. Esa canasta de productos, por lo general, en los últimos 24 meses, cualquiera de los productos que se tomen como referencia están siempre en un 100%. Entonces, es como que la inflación del alimento va muy por encima de lo que es la inflación que se da a nivel general. Y realmente es una dificultad porque el rubro tiene problemas para renovar los contratos en base a que los parámetros que se quieren establecer están ligados a los alimentos. Está claro. Hernán, gracias, muy amable. Ahí el presidente de la Cámara Gastronómica de Mar del Plata. Muy interesante lo que venimos contando. Nosotros contamos que en el fenómeno que explicamos siempre, la macro, los riesgos que hay y demás, percibíamos dos cosas. Lo primero, lo primero que empezamos a evaluar ese fenómeno era empleados pobres, empleados que no llegaban a fin de mes. Algo que se vio muy notorio respecto a la recuperación de puestos de trabajo, sobre todo desde agosto del 2021, fuerte recuperación de puestos de trabajo, más informales y cuentapropistas que empleo formal, pero quedando, sobre todo a partir de noviembre, diciembre, muy atrás de la inflación desde el punto de vista salarial. Y eso generaba esa situación donde vos tenés una pobreza que se estabiliza arriba del 40%, y un desempleo que te bajó al 7%, que estás en el piso histórico. El segundo fenómeno que estamos viendo es esto que hablamos recién con Hernán, la sociedad segmentada. Una sociedad que con el cepo, en vez de comprar dólares, gasta el excedente y por eso se está motorizando. ¿Escucharon lo que dijo? No hay lugar en restaurantes y hoteles 4 o 5 estrellas en Mar del Plata, está todo ocupado. Gente que por ahí se iba afuera, que ahora se queda acá, que en vez de ahorrar, los pesos que tiene los gasta, y en gastronomía de 5.000 pesos el cubierto. O 6.000 pesos el cubierto. Que en dólares puede parecer 20 dólares o 25 dólares, que en Estados Unidos con eso es el segmento más bajo de un restaurante, pero acá 5.000 pesos el cubierto es un número, 6.000 pesos el cubierto. Y bueno, eso están llenos, no tienen lugares. Y por otro lado tienen exceso de oferta en los segmentos del resto de los establecimientos, que son establecimientos, digamos, de sectores de clase media para abajo, que obviamente gente que no está llegando a fin de mes. Vamos volando a la tanda y después vemos qué está pasando en el Congreso. Está ahí muy caliente el debate entre oficialismo y oposición en la Cámara de Diputados. Tanda y ya volvemos. Bueno, atención, miren esta foto. Ahora vamos a contar qué hablaron Scioli, Guzmán y Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, ayer. Scioli, antes de asumir, asume hoy a las 6 de la tarde, en un acto donde obviamente va a estar todo el mundo, porque es la expectativa puesta en la renovación, entre comillas, del gabinete. Es la figura que consigue en este momento Alberto Fernández con cierta proyección política.
pero al margen de la política, antes de asumir, imagínate la agenda que tiene Scioli por delante del Ministerio de Producción, porque Culfas se va en medio de la pelea con Cristina, lo echan, y queda toda la línea paralizada. Hace más de una semana que está toda la línea de todos los secretarios de Estado, Secretaría de Industria, todo el área que tiene Secretaría de Comercio y demás, paralizada porque no saben qué hacer. Su jefe político voló por los aires, defenestrado por Cristina y sin el apoyo de Alberto Fernández. Llega Scioli, que como siempre no quiere en primer momento hacer olas, ver qué es lo que hay, pero recién llega hoy a sentarse. Y sin embargo, fíjense, Guzmán y Miguel Pelle lo convocan ayer. ¿Qué hablaron los tres? Ahora lo va a contar Claudio Slotnick, porque va a ser clave la función del Ministerio de la Producción en una economía que el gobierno quiere a toda costa que no se enfríe, y hay una sábana corta. Pelle está preocupado solamente por los dólares, para no tener una crisis cambiaria, y Guzmán, bueno, ahora vamos a ver qué piensa Guzmán, no se sabe bien La clave qué es lo que es quiere ese- Guzmán, pero ahora... La clave es ese cuaderno rojo. Scioli y Pelle está claro que saben lo que quieren. Pelle quiere acumular dólares en el Banco Central y Scioli quiere que la economía siga creciendo. Guzmán yo creo que lo que quiere es sobrevivir. Quiere seguir siendo ministro de Economía y para eso necesita que no haya una crisis cambiaria, pero también necesita que no se enfríe la economía, que no vaya la economía a la recesión. Está Mario Negri en el Congreso, ahí está Diego Nicolás. Ah, no, perdón. Perdón, Marcelo, Marcelo, no te había visto. Ahí está Marcelo Padovani No pasa nada. con Mario Negri. Marcelo. ¿Cómo estás, Maxi? Bueno, vos sabés lo que acaba de pasar, Maxi, le contamos a la audiencia de A24 hasta ahora, es que el bloque de la oposición, o Juntos por el Cambio por lo menos, pidió la interpelación del canciller Cafiero. ¿Qué pasó con este pedido, Negri? Lo mismo que pasa con el gobierno. Lo rechazaron y dijeron que no pasaba nada, que estaba todo normal en la Argentina, cuando todos sabemos que está todo anormal, por lo menos cargado de incertidumbre, y más en un tema que está vinculado a la política exterior, que no es la política de la Argentina en sí misma, sino la del kirchnerismo, que durante 14 años reincide en su mismo marco de alianza, pero en este caso con un tema que no es menor, que es cuando se escucha la palabra Irán, y además el gobierno no tiene nada de información, no está en condiciones de evacuar ninguna respuesta, obviamente que llena de incertidumbre por la historia lacerante que ha tenido la Argentina. Llegaron el día 6 con el avión, hoy es 14, van 8 días y el jefe de gabinete dice que han respondido todo muy bien, mientras que el jefe de la inteligencia dice que no tiene información, sino lo que tiene es presunción. Y el ministro de Seguridad primero dice que puede haber un vínculo con el terrorismo, después se fue a jugar con las leonas. Ese es el momento que vive la Argentina, que tiene que agradecerle a los países vecinos y amigos que la comunidad internacional de inteligencia le advierta de que hay un avión que está en la lista de los buscados por haber estado al servicio del terrorismo en Irán y en otros países. Así que es un tema absolutamente grave, de extrema gravedad, y el canciller no abre la boca. A ver, Negri, Escondido un bajo la segundito. mesa. No sabemos ni siquiera si ha citado a la embajadora de Venezuela. ¿Qué tal, Negri? ¿Cómo anda? Un segundito. Ahora una pregunta, Flor Halfon. Hola, Maxi. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Sobre este tema y después quiero ir a otro tema más. No digo que este tema no sea relevante, pero yo tengo la impresión de que en la Argentina los temas de fondo, que es lo que está pasando con la inflación, qué pasa con el nivel de actividad, qué pasa en el mercado cambiario, la corrida que hemos tenido en los últimos días, bueno, como que el gobierno respira cuando se entretienen con este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, Flor. Mario, ¿cuál es exactamente la acusación? O sea, ¿cuál es la sospecha de lo que el gobierno hizo en este caso? La sospecha toda la que quieran los argentinos, porque el gobierno no esclarece nada, ni aclara nada. Es más, si el jefe de inteligencia le ha dicho que tiene percepción y no información, si el ministro de Seguridad dijo lo que dijo y después cambió de opinión, si el presidente no habla, si el canciller no cita ni siquiera a la embajadora de Venezuela, si tenemos una historia trágica nosotros con lo que ha sido la vinculación con el terrorismo, lo que ha pasado en la Argentina, lo que pasó con Antonini Wilson, bueno, todo lo que imaginamos, y vienen de la Cumbre de las Américas diciendo que es la voz de los que no dejaron hablar, el gobierno no resiste una prueba ácida
solamente sobre derechos humanos o democracia, porque en realidad el vínculo estratégico que tiene está muy flojo de papeles en ambas cosas. Y además los argentinos tienen derecho a pensar que te tienen que cuidar de otra manera. ¿Para qué está la comunidad internacional de inteligencia? ¿Dónde estuvieron todos estos días? Tenemos que esperar que los amigos de Paraguay sean los que nos avisen, que los uruguayos sean los que nos avisen. Entonces realmente creo, no digo que no haya un orden de prioridades en los temas y en la gravedad, por supuesto que sí, pero esto hace un combo con la otra Argentina, que se desangra en inflación que no tiene rumbo. Pero la preocupación es que esto le preocupa a Estados Unidos o que son ciudadanos iraníes y venezolanos. No, nos preocupa a nosotros también, a los argentinos, por lo menos a mí sí me preocupa. No es un problema de Estados Unidos. Estados Unidos, en todo caso, como los servicios de inteligencia israelí, son los que tienen un seguimiento muy, pero muy actualizado de lo que pasa. Y nosotros no podemos ignorar en el mundo global a donde estamos. Ahora, son los que te avisan. Negri, todas las cuestiones de seguridad me parecen perfectas y demás, pero está tan cambiado el debate político en la Argentina. Sí. Hoy tenemos un gobierno que está abrazado a Estados Unidos, a ver si se entiende. Alberto Fernández sigue siendo presidente y está esperando que no estalle todo, digamos, y que la situación pueda conducirse normalmente hasta el año que viene, gracias al apoyo de Estados Unidos. De hecho, no solamente Biden lo invita a la reunión del G7, sino que va a tener una visita de Estado, un presidente en máxima fragilidad. Con el gobierno fracturado, Estados Unidos le hace la gentileza de recibirlo en visita de Estado. Pero eso es lo que no entiendo. ¿Ustedes creen que el gobierno no está alineado con Estados Unidos? O que Alberto Fernández, Alberto Fernández no está abrazado hoy al Fondo Monetario de Estados Unidos. Yo creo que el gobierno tiene una carga enorme de cinismo, pero lo que no ha cambiado en el fondo es su análisis estratégico en este mundo global. Y si no, fíjense ustedes, cuando llegó el tema vacuna, en vez de Pfizer disparamos a Moscú. Después, cuando vino la invasión a Ucrania, 2 semanas antes le ofrecíamos entrar por Latinoamérica. Ahora, en la política exterior no hay que pensar que las cosas son absolutamente lineales. Usted dice hay una ambigüedad permanente. Juega en otras ligas de geopolítica, ¿no? Juegan otras ligas también de geopolítica. Ahora, ¿usted cree que a Estados Unidos o a los países de una democracia desarrollada le parece bien decir de que en Nicaragua se respetan los derechos humanos, los derechos políticos? Lo que pasa es que el presidente deambula y cambia de opinión de acuerdo a las circunstancias, pero eso a la Argentina la ha tornado absolutamente irrelevante frente al mundo, independientemente que te reciba el presidente de los Estados Unidos, porque en la política también hay pragmatismo, pero eso no significa de que uno no tenga una orientación. ¿Cuáles son nuestras alianzas? ¿Cuáles son las que el kirchnerismo ha tenido como política exterior o mantiene hoy a su retorno al gobierno? La seguimos en otro momento, estoy sobre el final del programa. ¿Se aprueba hoy todas las medidas? Un gusto. ¿Se aprueba esto hoy? ¿Alguna? El tema de las modificaciones para monotributo, ¿se aprueba? Monotributo nosotros votamos en general y en particular tenemos diferencias sobre la base de actualización que ha quedado muy corta respecto a la inflación. Perfecto, pero bueno, votaron en general, o sea que se va a aprobar el alivio para monotributistas. Gracias, Negri, muy amable, ahí estaba el diputado. Gracias, Marcelo Padovani, desde el Congreso. Gracias. ¿Cómo interpretás? Vamos a contar la llegada de Scioli al gabinete y lo que hablaron con Guzmán y con el presidente del Banco Central. ¿Cómo se interpreta desde el punto de vista político? Se va un íntimo Alberto Fernández por los aires, volando culfas, pero no llega alguien de Cristina, llega Scioli. Me parece que hay una apuesta por el peronismo clásico, ¿no? Hay una apuesta de ver cómo el peronismo llega al 2023 con una oferta electoral que pueda sintetizar a los distintos sectores. Scioli puede ser Mansur, puede ser Uñac, puede ser un gobernador. Probablemente no sea una figura que exprese a uno de los extremos, a una de las posturas más radicalizadas. Ir a una batalla electoral en la cual el peronismo tiene chances limitadas de ganar, ¿no? Probablemente sea una de las elecciones a las cuales va a enfrentar el peronismo en condiciones más complejas, porque el 2015 fue un escenario mucho mejor, era un escenario mucho mejor que este que se va a enfrentar en el 2023. Es decir, es un escenario electoral muy complejo. Ahora, bueno, digamos, estoy seguro que Scioli quiere enfrentar ese desafío, digamos. Debe tener muchísimas ganas de enfrentar, como debe haber otros peronistas que también quieren probar suerte en ese escenario electoral tan complejo.
Facundo, gracias, como siempre. Bueno, ¿qué hablaron ayer en esta reunión con Guzmán que sorprendió? Porque antes de asumir está con el presidente del Banco Central y con el ministro de Economía. Bueno, porque necesitan coordinar, eso está claro. Bueno, mira, en ese cuaderno rojo que llevó el ministro de Economía había números básicos sobre el tema del comercio exterior, básicamente de las importaciones y de la caída de reservas. Guzmán y Pelle, los dos coinciden en que lo más preocupante, lo que hay que resolver en los próximos días, es el tema acumulación de reservas. Llevaron estos números, vamos a ver las placas, porque acá se están justamente evaluando a ver qué medidas se tienen que tomar respecto de las importaciones, pero no de todas las importaciones, sino que hay un convencimiento de que hay importaciones fantasmas y quieren poner la lupa sobre eso, sobre lo que son las sobrefacturaciones, por ejemplo, en las importaciones, para ver cuáles son las empresas. Le pidieron a Scioli una especie de radiografía del mundo productivo, de la industria, algo que se queja Guzmán y se queja Pelle, no hacía el antecesor de Scioli, Matías Culfas, le faltaba información. Eso es lo que dicen, las importaciones dependen del Ministerio de Desarrollo Productivo, lo que hace el Banco Central es pagarlas. Entonces, por eso ahora para Pelle y para Guzmán es imprescindible el trabajo que haga Scioli. Estos son los números que ayer evaluaron. Por ejemplo, ayer mismo los exportadores... Depende en el sentido de la autorización de la CIMI, eso estás hablando. Claro. Los expedientes de importación. Ayer mismo los exportadores liquidaron en la ventanilla del Banco Central 295 millones de dólares. De ese total, el Banco Central no compró nada. Al contrario, vendió 60 millones de dólares, en parte porque tuvo que pagar 150 millones de energía, que ahí no hay con qué darle, hay que pagar la energía. Pero están convencidos que hay una gran parte que no son importaciones verdaderas que necesite la industria, sino que son importaciones fantasmas. En lo que va del mes, un mes de alta temporada de liquidación de la soja y donde el Banco Central debería estar comprando, hasta ahora el balance es negativo. 8 millones de dólares abajo está el Banco Central en este balance de la primera parte del mes. Y por último, tienen algo que acá habíamos adelantado, las importaciones de mayo, esto también es lo que se está mirando, se está sacando una radiografía, fueron superiores a los 7.700 millones de dólares, un récord histórico, ni siquiera en 2011, que fue el último registro de importaciones de este nivel, con la economía crecía, llegaron a tanto volumen las importaciones. Sobre eso se está poniendo justamente la lupa en estas primeras horas de Scioli, como ministro ya designado y que va a jurar hoy. Ahí me dicen, a ver si tenemos de nuevo la foto, que lo que plantea Pelle es que este nivel de importaciones, 7.700 en mayo, pero promedio desde marzo alrededor de 6.700, casi 7.000 millones, se ve claramente no se puede sostener y que necesita acumular reservas en el Banco Central, y puso un tope, 6.000 millones de dólares mensuales de importaciones como mucho, como máximo. Y para eso es fundamental administrar las importaciones, es decir, que lo que se importe sea fundamentalmente o bienes de capital o insumos para la producción. Y ahí está la tarea del Ministerio de Desarrollo Productivo, es decir, tratar de hacer una especie de colador en el tema de las importaciones para priorizar el ahorro de dólares. Algunos dicen que se acuerda tarde Pelle de esto. Es decir, que ya ha pasado un superávit comercial muy grande por adelante del Banco Central, que buscaron priorizar la recuperación del nivel de actividad desde septiembre, octubre del año pasado, y por eso autorizaron un aumento de importaciones muy, muy importantes, pero ahora están con la sábana corta. Tienen que cerrar el grifo, más allá de, obviamente, importaciones fantasmas, sobrefacturación, todo eso tienen que atacarlo, pero no lo hicieron hasta ahora, lo podrán hacer. No, ahora lo que empieza es también una cuestión de administrar la escasez de dólares. Es decir, los dólares que te ingresan son muchos, pero quedan muy poco. Entonces tienen que quedar más dólares en el Banco Central. Y para eso es fundamental el Ministerio de Desarrollo Productivo, porque, ojo, que si vos cerrás el grifo de importaciones, se te puede parar la economía más rápido. Porque si cerrás mal el grifo, vas a tener cuellos de botella en sectores productivos. Necesitan esos dólares para importar y para producir. En una economía que obviamente se llega a parar, es el peor de los escenarios posibles, alta inflación con recesión. Pero bueno, eso me dicen que planteó Pelle
y que obviamente la tarea ahí la va a tener Scioli, no Guzmán, que es, bueno, ver cómo se hace para bajar de 7.500, arriba de 7.000 millones de dólares mensuales de importaciones a un tope de 6.000 millones de dólares de importaciones. Nos estamos retirando, ya están llegando Mariana Contartesi y Roberto Funes. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana a las 13 horas aquí en MMD. Chao, pásenla bien.